Y hemos querido hablar ahora de Tlapacoyan porque ustedes lo van a ver, por ahí aparece el glifo, cómo tiene formas, cómo nos da idea de Tlapacoyan, que significa un lugar donde se lava. Pues vamos a ver, el glifo Tlapacoyan aparece una mano como si estuviera cortada, que si lo leemos nada más, esa mano es Mait, y está un glifo azul que es At, agua, pero está también Tech, piedra, pero nos falta ahí hay una tela, aunque también parece una tilma, ¿verdad? Bueno, en la Huasteca a las telas, cualquier tela se le dice pestech, pestech. Ese glifo corresponde a la Huasteca, pero por variante también parece una tilma, parece una tilmachtli. Entonces ya tenemos aquí, fíjense como varias palabras. Ahí está mait, ahí está ach, ahí está tech, ahí está pestech o tilmachtli. Pero lo que dicen los libros es que Tlapacoyan significa lugar donde se lava. Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Tlapacoyan, ¿está ahí la palabra mai en Tlapacoyan? ¿O nomac o mumaco? No, ¿verdad? No aparece en Tlapacoyan la palabra mai. Sin embargo, para escribir Tlapacoyan está ahí el brazo, la mano, ¿no? Aparece la palabra at en Tlapacoyan, que aunque hay una A, Tlapacoyan, esa A es posible que no sea de agua. No aparece entonces tet, no aparece tet. Digamos, arriesgándonos un poco, pestet, tela o tilmachtli no aparece, digamos así, pero precisamente porque la escritura es así, es ideográfica, nos da una idea de que ahí se lava. Pero entonces vamos a retomar Tlapacoyan, aquí está. Tlapaco se refiere al verbo lavar. Tlapaca, si yo digo yo lavo, ni tlapaca, lavo algo, y tlapaca, tú lavas, tlapaca, lava. Entonces aquí para decir de ese lugar donde, como se dice, se lava, siempre se lava, digamos, un lavadero. No sabemos qué tantas cosas se lavaban porque aquí dice tla, se lavan las cosas, se lava algo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con Tlapacoyan? Lo que pasa es que si en un lugar hay una acción como esto de lavar, a lo mejor casi a diario ahí lavaba un pueblo grande, un lugar como un lavadero grande cerca de un río. Porque cuando hay una acción, como en este caso, es yan para decir un lugar. Entonces, Tlapacoyan, lugar literalmente donde se lavan las cosas, donde se lava algo. Muy pocos lugares tienen ese término yan, pero sí hay otros. Y aún así se pueden nombrar otras cosas, ¿no?